¿Y si te dijera que uno de los hombres más influyentes de toda la historia nació bajo una sentencia de muerte? Esta no es solo la historia de Moisés. Es la historia de un hombre dividido entre dos identidades, atrapado entre el poder y el dolor, entre el privilegio y la injusticia, llamado a cumplir algo imposible. Todo comenzó en una época oscura. El pueblo hebreo vivía en Egipto, no como invitados, sino como esclavos. Durante generaciones, fueron obligados a trabajar bajo condiciones brutales, entregando su vida al servicio de un sistema. El faraón observaba algo que le aterraba. A los hebreos crecían, se multiplicaban, se hacían más fuertes. En lugar de ver eso como prosperidad, lo vio como amenaza. Entonces, tomó una decisión cruel. Ordenó que todo niño varón hebreo que naciera debía morir. Era una estrategia para eliminar el futuro de todo un pueblo. Pero en medio de ese decreto de muerte, nació un niño. Su madre lo escondió. Y entonces hizo algo desesperado, algo que cambiaría la historia. Tomó una canasta, la selló para que flotara, y lo colocó en el río Nilón. No lo abandonó, lo entregó, esperando que algo mayo intervinieran, y así fue. La hija del faraón encontró al bebé, un niño hebreo en el corazón del imperio que quería destruirlos, y en un giro que parece imposible, decidió adoptarlo. Ese niño creció como egipcio, rodeado de lujo, educación, poder. Aprendió el idioma, las costumbres, la política. Caminó por pasillos donde se tomaban decisiones que afectaban a miles. Pero dentro de él había una verdad que no podía ignorar. No era uno de ellos. Y ese conflicto interno crecía en silencio, hasta que un día explotó. Moisés vio a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo. No fue una escena nueva, era algo común. Pero ese día, algo dentro de él no pudo soportarlo más. Miró a ambos lados y actuó. Mató al egipcio en un instante. El príncipe se convirtió en fugitivo. Cuando su acción fue descubierta, el miedo lo alcanzó. Sabía lo que venía. Sabía que ya no había lugar para él en el palacio. Y huyó, dejó atrás todo: su identidad egipcia, su posición, su vida, y terminó en el desierto, un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde el silencio es constante, donde no hay distracciones. Solo tú y tus pensamientos. Allí pasó años, no días, no semanas, años, trabajando como pastor en cuidando ovejas, viviendo una vida completamente opuesta a la que conocía. De palacios a polvo, de poder a anonimato. Y en ese proceso, Moisés fue quebrado, no en el sentido de destrucción, sino de transformación. Todo lo que él creía ser se desmoronó, hasta que un día ocurrió lo inexplicable. Una zarza envuelta en fuego, pero no se consumía. El fuego ardía, pero la planta seguía intacta. No era natural, no era normal, era algo más. Moisés se acercó, y entonces escuchó una voz. No un sonido cualquiera, una voz que lo llamaba por su nombre. Moisés, Moisés. Ese momento no fue solo impactante, fue decisivo, porque esa voz no solo se reveló, también le dio una misión: regresar a Egipto, volver al lugar del que había huido, a enfrentar al faraón y liberar a su pueblo. Pero Moisés no reaccionó como un héroe de película. No dijo sí de inmediato, dudó, cuestionó, se sintió incapaz. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Y si no me creen? ¿Y si fallo? Incluso expresó inseguridad sobre su forma de hablar. Moisés no se veía como líder, se veía como alguien insuficiente. Y ahí está una de las verdades más profundas de su historia. No fue elegido por ser perfecto. Fue elegido a pesar de no sentirse listo. Finalmente, regresó. Volvió a Egipto con una misión que parecía suicida. Se presentó ante el faraón, no como príncipe, sino como mensajero. ¿Deja ir a mi pueblo? Pero el faraón se negó una vez, otra vez y otra vez. Entonces comenzaron las plagas. El agua se convirtió en sangre. El cielo se llenó de langostas. La oscuridad cubrió la tierra. Enfermedades, caos, desesperación. Cada plaga era una señal. Cada señal,
una advertencia. Pero el corazón del faraón seguía endurecido, hasta que llegó la última, la más dolorosa, la más irreversible, la muerte de los primogénitos. Esa noche, Egipto lloró, y finalmente, el faraón cedió. El pueblo hebreo fue liberado. Después de generaciones de esclavitud, caminaban hacia la libertad. Pero la historia no se volvió fácil, porque poco después, el faraón cambió de opinión y envió a su ejército tras ellos. Carros, soldados, fuerza total. El pueblo quedó atrapado, el mar enfrente, el enemigo detrás. Sin salida, sin opciones. Y en ese momento, ocurrió lo imposible. El mar se abrió no como símbolo, como realidad. Las aguas se dividieron, formando un camino seco en medio de lo imposible. Y Moisés, el hombre que dudó, el hombre que huyó, el hombre que se sintió insuficiente, guió a su pueblo a través del mar, hacia la libertad. Pero el viaje no terminó ahí. El desierto continuó. Y con él, las pruebas. Hambre, sed, quejas, constantes dudas del pueblo. Momentos donde incluso querían regresar a la esclavitud. Porque la libertad era difícil. Moisés no solo tuvo que liderar, tuvo que soportar, cargar con la presión, la frustración, el peso de guiar a más. Y aún así, siguió, subió a una montaña, y allí recibió la ley, un conjunto de principios que daban identidad, de esclavos a nación. Pero Moisés seguía siendo humano. Se enojó, se frustró, cometió errores, y esos errores tuvieron consecuencias. Nunca entró a la tierra prometida. Después de todo lo que hizo, solo pudo verla desde lejos. Y eso es lo que hace su historia aún más poderosa. Porque no se trata de un final perfecto. Se trata de un propósito cumplido. Moisés no fue recordado por no fallar. Fue recordado por no rendirse. Por avanzar incluso cuando dudaba. Por obedecer incluso cuando tenía miedo. Así que, cuando piensas en Moisés, no pienses solo en milagros. Piensa en un hombre real, con dudas reales, con luchas internas, con momentos de debilidad, pero que decidió avanzar de todos modos. Y quizás ahí está la clave de toda esta historia. Porque tal vez no se trata de ser perfecto, se trata de responder cuando llega el llamado, incluso cuando no te sientes listo, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando todo parece imposible. Porque la historia de Moisés no es solo pasado, es un recordatorio de lo que puede pasar cuando alguien común decide hacer algo extraordinario.